Salamu alaikum. 12 millones de desplazados y refugiados, medio millón de muertos y desaparecidos. El tema de hoy de Claves, lógicamente, va a ser Siria, una guerra que lleva 6 años, está a punto de cumplir, y a pesar de las diferentes reuniones para hablar de la paz, esta no llega. Hoy el tema es Siria, la guerra de 6 años, y para hablar de ello tenemos a Gabriel Julán, periodista y miembro de Corriente Roja. Si nos puedes explicar brevemente qué es Corriente Roja y luego daremos paso a un vídeo. Muy bien. Primeramente, muchas gracias, Jaime, por la invitación a venir aquí al programa. Corriente Roja es una organización política socialista formada por trabajadores y trabajadoras, con presencia en el movimiento sindical, estudiantil, en las luchas. Y desde que empezó la revolución y la lucha popular en Siria, nosotros estamos también dando apoyo y prestando nuestra solidaridad al pueblo sirio. Pues muchas gracias por tu presentación y vamos a dar paso a unas imágenes. Adelante. Siria se ha convertido en su mayor parte en el país de las tinieblas desde que en marzo de 2011 estallase una legítima revolución contra el régimen dictatorial de Bashar al-Assad. Una revolución pacífica que fue duramente aplastada por el régimen sirio, junto con las fuerzas rusas y las milicias iraníes y de Hezbollah, entre otros. Es por ello que una parte de la oposición, principalmente el ejército sirio libre, no tuvo otra alternativa más que armarse con lo que tuviera en mano para defenderse contra estos ataques indiscriminados. El régimen ha recurrido a diversas formas de ataque hacia cualquier persona que se manifestase en contra de él, pero pese a los pocos recursos del pueblo y ante tal constante amenaza, igualmente la oposición iba liberando zonas del control de este régimen. Tras la pérdida de control y poder de al-Assad, este tuvo la necesidad de sacar un plan B, por el que solicitar ayuda y luchar contra su pueblo. El plan B sería el surgimiento de grupos terroristas, concretamente uno que atemorizase ya no a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Este plan B sería Daesh, quien se presentaría como el mal mayor, dejando al régimen sirio como el mal menor ante los ojos de la comunidad internacional. Como consecuencia de esto, al-Assad se reforzaba aún más con apoyos del extranjero, contando con intervenciones extranjeras como la coalición internacional liderada por Estados Unidos o la coalición liderada por Francia tras los atentados sufridos en noviembre de 2015 en París. Unas intervenciones nefastas para el pueblo, ya que bajo el argumento de la supuesta lucha antiterrorista, los bombardeos no cesaban sobre hospitales, colegios e infraestructuras en donde solo se encontraban civiles. El país también se vio implicado en varias treguas de alto al fuego, las cuales ninguna llegó a su fin, ya que fueron rápidamente violadas por las fuerzas rusas y del régimen asadista. También, los civiles llegaron a situaciones infrahumanas donde murieron por inanición en ciudades como Madaya, Alepo y Deir ez-Zor, asediadas estas por las fuerzas del régimen o del grupo terrorista Daesh. Igualmente cabe recordar el fatídico mes de noviembre de 2016, cuando fueron evacuadas, o más bien desterradas, hasta 250.000 personas de la ciudad del este de Alepo. O también la masacre con armas químicas en agosto de 2014 en Nalguta. Todo esto se suma en un caos que ha dejado ya más de 500.000 víctimas mortales, 8 millones de refugiados y hasta 11 millones de desplazados en el interior del país. Homs, Deir ez-Zor, Hama, Deraa, Palmira, Daraya, Alepo, Raqqa y decenas de ciudades sirias se han visto convertidas de la noche a la mañana en ciudades fantasma donde ahora vagabundean los espíritus del recuerdo de lo que un día llegó a ser Siria, la cuna de las civilizaciones. Bien, lógicamente la primera cuestión que se plantea es ¿cuántos actores hay en este siniestro teatro en el que se ha convertido Irak en los 6 últimos años? Bueno, es una pregunta que hay que contextualizarla para poder responder, porque de hecho, si tú miras a la foto como está hoy, vas a ver muchos actores y en muchos momentos es difícil de identificar quiénes son y qué postura tienen en el conflicto, ¿no? Por eso que si no se entiende cómo empezó el proceso, no se puede entender cómo está la situación hoy.
Lo que pasa en Siria es que hace 6 años, viviendo la atmósfera de la primavera árabe y de todo lo que pasaba en Egipto, en Túnez, en Bahrein, en Libia, los sirios decidieron hacer su propia revolución. Porque todos los problemas que afectaban a la población de los demás países que yo he citado ahora, también la población siria también sufría, eran comunes. La pobreza, la dictadura, la falta de libertad, la no posibilidad de organizarse en sindicatos, en partidos políticos. Y entonces ellos empezaron su revolución. Y el problema es que, como se trataba de una dictadura que ya llevaba 40 años en el poder o incluso más, la manera como ellos reaccionaron ante las protestas fue con la violencia. O sea, la primera violencia vino de parte del régimen de Bashar al-Assad y su padre, que ya era el presidente antes, ¿no? Y ellos empezaron a atacar las manifestaciones, a matar a los manifestantes, y a partir de ahí se desencadenó, digamos, toda esta ola de protesta que está en la situación actual. Actualmente yo diría que hay un grande actor, que es el régimen de Bashar al-Assad, apoyado por las fuerzas internacionales de Rusia, Irán y Hezbollah, que es la milicia libanesa. Luego tenemos el Estado Islámico, que es el segundo gran actor, que también controla una parte importante del país, cuyo origen está justamente en una política del mismo régimen de estimular el surgimiento de grupos salafistas o fundamentalistas islámicos. Y después hay toda una gama de otros grupos que son etiquetados como oposición o como rebeldes, donde tú vas a encontrar desde grupos laicos que defienden un Estado democrático hasta grupos que tienen un carácter un poco más, ¿cómo decirlo?, islámico. Pero que hay grupos islámicos también de muchos matices. O sea, que tú no puedes decir un grupo islámico y quedarse con esa definición. Tienes que entender qué dicen ellos, qué defienden, si defienden después traspasar el poder a un gobierno democrático o no. Entonces yo clasificaría de 3 grandes actores. Régimen de Bashar al-Assad, que es el principal que está llevando la violencia al país. Luego está el Estado Islámico, que controla una parte del país, y después un montón de grupos rebeldes, donde tú puedes encontrar distintas matices, pero que están luchando contra el régimen de Bashar al-Assad. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Por qué Rusia, Irán y Hezbollah apoyan al régimen de Bashar al-Assad? Bueno, la relación de Rusia con Siria es histórica, no viene de ahora. Rusia tiene una base militar en la costa siria y tuvo una relación privilegiada, digamos, con este régimen. Y estratégicamente para Rusia, Siria tiene una importancia grande, porque es la única base militar, si no me equivoco, en el Mediterráneo que tiene Rusia. Cuando empezó las protestas y el régimen estuvo a punto de caer, Rusia dijo, no, nosotros necesitamos que Bashar al-Assad siga en el poder porque es un aliado que nos interesa. Y que también interesa a Irán, ¿no?, que también es aliado de Bashar al-Assad. Y por otro lado, ya habían entrado otras fuerzas y otros países que ya estaban, digamos, interviniendo en este proceso, que forman el otro eje, digamos, de la geopolítica del Medio Oriente, que es Turquía, Arabia Saudí, Qatar, estos países. Entonces, la intervención rusa en el país hace poco más de un año, que fue determinante para cambiar el curso de la guerra, tuvo que ver con eso, porque ellos no querían que este régimen fuera derrotado, que cayera, porque no tenían muy claro qué vendría a sustituirlo y cómo sería este nuevo gobierno que saldría de ahí. Entonces es más o menos por eso. No, hay una cuestión curiosa que une a Irak y a Irán, o les diferencia. Así como en Siria es un gobierno chií con una mayoría suní, en cambio en Irak sucedía lo contrario con Saddam Hussein. Sí. Aparte que los dos formaron un mismo partido, el partido Baas, pero el de Siria era de corte más bien próximo a los comunistas, es decir, a Rusia,
mientras que el de Saddam Hussein era más proclive a los intereses norteamericanos. Sí. ¿Eso cómo ha influido en estas dos en guerras tan parecidas y tan diferentes? Bueno, de hecho es verdad que el régimen sirio se enmarca dentro de este panarabismo, ¿no? De este movimiento panarabista, que tiene aparte de Siria, también tiene Irak, su gran representante, digamos, es el naserismo, lo que había en Egipto. Y lo que pasa es que el nacionalismo árabe sí empezó durante los años 70, tuvo un aspecto progresivo, porque se enfrentaba, digamos, con los intereses de las grandes potencias, sobre todo los Estados Unidos, que quería dominar la región, ¿no? Porque es una región estratégica para Estados Unidos. A partir de los años 80, pero sobre todo a partir de los años 90, el panarabismo y estos partidos, entre los cuales el partido Baas, de Hafez al-Assad, de Siria, pierde este carácter de confrontación y pasa a ser el gran aplicador, digamos, de lo que se vino a conocer como las políticas neoliberales. Entonces ellos empezaron a aplicar una serie de políticas neoliberales en el país y estas políticas neoliberales llevaron a la situación de pobreza y de crisis social que padecía Siria cuando empezó la revolución, ¿no? Entonces el panarabismo tenía, aunque tuviera en su nombre socialismo, fuera una de sus consignas, digamos, de socialista no tenía mucho. De hecho, había una relación entre Rusia y Siria, pero la economía siria nunca fue una economía de corte socialista. Había una parte de la economía que estaba estatalizada o nacionalizada, y eso era bueno para el país, pero nunca fue una economía socialista. Siempre fue una economía capitalista, y este capitalismo se profundizó a partir de la aplicación de las políticas neoliberales. Esto me lleva también a otra cuestión. ¿Cómo es posible que un país como Rusia y en su momento la Unión Soviética, de corte más bien marxista, se puede aliar con un país teocrático como es Irán? Es decir, son aparentemente enemigos contra natura y sin embargo ahora están apoyando junto con Hezbollah, están apoyando al mismo régimen. Sí. Es que, claro, la revolución islámica, la revolución en Irán, cambió totalmente el escenario en el Medio Oriente. Porque cuando los ayatolás llegan al poder, primero lo hacen de manera contraria a los intereses de Estados Unidos. Porque el gobierno que había anterior en Irán era un gobierno totalmente alineado con los Estados Unidos. Cuando hay una revolución popular, que empieza con un carácter popular en Irán, pero luego los ayatolás toman el control o asumen el control o la dirección de este movimiento, hay dos movimientos que hay que entender. Uno, que lo hacen contrariamente a los intereses de Estados Unidos. Y segundo, que implementan una dictadura de corte islámico que hasta hoy está en el poder. Entonces, por eso tienen como este carácter de enfrentamiento con Estados Unidos y acaban que en algunos momentos se alinean con Rusia por esta cuestión geopolítica, digamos, de la Guerra Fría. Pero después que acaba la Guerra Fría, eso todo se relativiza mucho, ¿eh? Esta división mundial tan bipolarizada como teníamos antes, ahora ya no podemos hablar de esta manera, digamos. Bien, ya tenemos la parte oficial que estaría representada por al-Assad y sus aliados Rusia, Irán y Hezbollah. Vamos a pasar al Daesh. ¿Qué pinta el Daesh en todo esto? ¿A quién le interesa? ¿Quién les arma? ¿Y quién gestiona sus dineros? Esa es una pregunta clave, en mi opinión, para entender lo que está sucediendo en Siria. El origen de Daesh viene de cuando hubo la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. Y ahí en este momento Estados Unidos empieza a armar una serie de grupos de este carácter salafista o wahabista que después se conoció como en el Islam político, ¿no? Entonces Estados Unidos fue el primer actor internacional que impulsó y que incentivó el surgimiento de estos grupos. A partir del surgimiento de estos grupos en Afganistán, cuando se da la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, estos grupos asumen un papel muy importante en la lucha contra la ocupación de Estados Unidos de Irak y ahí ganan una cierta popularidad.
Esto se suma a lo que yo te había dicho antes, de que el panarabismo o los partidos nacionalistas árabes empiezan a aplicar una serie de políticas neoliberales. Entonces, una parte de la población empieza a mirar a estos grupos como representantes de los intereses de la gente común contra los invasores, contra los grandes países internacionales que solo quieren colonizar. Entonces, de ahí viene este movimiento que después va a desembocar en el Daesh. Y el Daesh viene de la gente que controlaba o que son los líderes de Daesh, se conocieron en las prisiones de Irak. Eran prisioneros políticos de Estados Unidos y a partir de ahí crean su grupo en Irak que después entra en Siria. Entonces, el origen de todo eso, en mi opinión, es la decadencia del panarabismo y, por otro lado, el papel de Estados Unidos cuando se da la invasión de Afganistán por la Unión Soviética. Estos grupos. Hay quien dice, comentaristas políticos, que no se ha resuelto antes la guerra de Siria porque así se tiene concentrados a todos los posibles, a los radicales en un solo lugar y se evita así que se expandan en forma de lobos solitarios por el resto del mundo. ¿Es correcto? ¿Es una falacia? Yo creo que este argumento no tiene mucho que ver con la realidad, porque sí, que se concentran muchos grupos ahí, pero la concentración de estos grupos ahí se da por una política consciente, sobre todo del régimen, de crear este caos, porque no interesaba que una lucha popular fuera victoriosa. Pero el elemento determinante para entender la situación actual es que una revolución que empezó con un carácter social se encontró con tantos enemigos y con tanta gente que no aceptaba que esta revolución fuera más allá, digamos, y entonces todos se pusieron en contra de la lucha popular, no solo el régimen de Bashar al-Assad, pero las grandes potencias mundiales, los grupos fundamentalistas islámicos, todos ellos empezaron a tener, todos los países de la región y otros más a escala internacional, empezaron a tener agendas propias ahí. Y la única agenda que no estaba en ninguno de esos actores era la agenda por la cual empezaron las movilizaciones, que era justicia, que tengamos democracia y que tengamos pan y trabajo para comer. O sea, ninguno de los actores quería eso. Todos tenían sus proyectos, pero el proyecto más importante de la gente, ese no estaba presente. Pues muchas gracias, Gabriel Julán, por esta explicación a posteriori y contándonos un poco de la historia y de dónde viene, porque si no sería imposible saber qué es lo que está sucediendo en Siria. Pues así, con tus palabras, terminamos esta nueva edición de Claves que hemos dedicado hoy a la crisis y a la guerra de Siria. Pasamos a publicidad. Tras esta pausa publicitaria, volvemos otra vez al programa Claves, que hoy lo estamos dedicando a la guerra de Siria, un conflicto que dura ya 6 años y que está provocando, ya ha provocado millones de refugiados, desaparecidos y muertos. Para hablar de ello tenemos a a Jamil Sabahan, activista sirio, que además luego nos lo explicarás cómo fue esa experiencia, que fue detenido y encarcelado durante 3 meses en el 2008. Salamu aleikum. Pues, cuéntanos, antes de contarnos tu experiencia personal, cómo ves el conflicto sirio aquí y ahora. Ahora del momento, el conflicto sirio, que me imagino del momento que está parado, de alto el fuego, de que está últimamente, que está el acuerdo entre el régimen del Assad, entre el ejército libre. Entonces, del momento está parado, pero en el futuro no lo sabemos del momento. Muchas gracias. Ahora volveremos con Jamil y vamos a presentar a Musahim Abdallah, salamu aleikum, y que es periodista y refugiado sirio. Bueno, yo diría que el régimen de Siria nunca tiene alguna palabra y nunca ha cumplido alguna palabra.
a pesar de la presión internacional para parar el fuego, pero siguen bombardeando la zona de Wadi Barada. La gente sigue sufriendo. Hay zonas de Siria que sufren, de 3-4 bandas sufren de las militares del ejército sirio. Sufren de los bombardeos de rusos y americanos, aunque dicen que han parado, pero no, aún hay bombardeo. De los aliados, también hasta Estados Unidos está bombardeando a Siria, Rusia, Estados Unidos, el ejército sirio y Daesh. La situación está muy mala. Hay zonas que sí que han parado, hay el alto del fuego, pero no en toda Siria. Pues vamos a pasar entonces a, no sé, Yamil, si te va a costar un poco hablar del asunto, porque ser detenido y ser encarcelado durante 3 meses en un régimen como el sirio, estamos hablando de 2008, debe ser muy, muy duro. Sí, muy duro. Yo estuve de visita así en vacaciones en agosto de 2008 para ver mi familia. Y yo cuando entraba a Siria me dijo que estás detenido. ¿De qué? No me ha contado nada de qué. Después casi un mes, sin saber dónde estoy, y qué hago y nada, me dijo que tú estás metido en un tema golpe de Estado. Pero alguien le ha pasado un informe a la policía siria, a la embajada siria aquí, que yo quiero hacer un golpe de Estado. Claro, es mentira, porque yo aquella época yo soy una persona civil y no estoy pensando en el tema de esta, el primero. Bueno, 3 meses, el primer mes ha sido muy duro, durísimo, porque, ¿sabes? No sabes dónde estás, ni qué hora estás, y no sabes algo de tu familia no sabe dónde está. Sabe que estás aquí en Siria, pero no saben dónde estás justo. Bueno, primero mes me ha tardado muchísimo. Estuve casi 20 días en una silla atado. Luego, después de 10 días, quieren que sacan información que vean de todo. Electricidad, sin dormir, sin darte de comer. Por ejemplo, que el día te dan una parra de pan pasada tiempo. Después del primer mes, el segundo me ha cambiado el sitio, no sé dónde está justo. Me ha cambiado el sitio, pero otra manera de tortura. Te dejan atado en el pared y luego te cogen la cabeza abajo, las piernas arriba, y empiezan a pegar. Yo he salido de ahí después de 3 meses, tengo discapacidad de las piernas. Tanta pegar y tanta sufrir y todo eso. Pues siento que el ser humano sea capaz de cometer esos actos y muchos otros peores que también, como sabe... Es que el ser detenido de parte del Mukhabarat en árabe en sirio es el servicio secreto del Estado. El motivo de ser detenido es eres sirio. Es suficiente que eres sirio para que detengan los servicios del Estado. No hay... Claro, es que hay la detención sin ningún tipo de cobertura legal absolutamente nada, arbitraria. ni siquiera. O sea, que ahí pueden detener a cualquier persona, hasta un ministro que es oficial o alto cargo. El servicio secreto está preparado para detener a cualquier persona ser sirio o libanés, a su vez. No tienen ningún motivo. El motivo es para meter el miedo y el error en la población. Sí, bueno, está diciendo que es terrorismo de Estado, ¿no? Totalmente, es terrorismo de Estado. Lo que pasa es que una pena que la Comunidad Europea apoyaba al Assad, Estados Unidos apoya al Assad y luego hablan de derechos humanos y de democracia. Rusia apoya al Assad y es un crimen. O sea, que el problema de Siria no es la población al que van refugiados. El problema de Siria es el presidente. Un presidente ilegal heredó el poder de su padre, que fue también presidente ilegal. Llegó a través de un golpe de Estado. Una de las excusas que ponen los países occidentales para no quitarse de encima al Assad
es que es el único interlocutor válido, que es un mal menor, digámoslo así. ¿Qué opinión tiene Yamil como activista sirio? Es decir, ¿es un mal menor al-Assad? Claro, eso es un asesinato. Es que llevamos 50 años bajo su régimen. 50 años en la matanza, el 82 en Hamá, el masacre que ha hecho, le han muerto más de 200.000 personas, desaparecidos más de 150.000, carcelados hay más de 500.000 en el 82. Y la gente que no aguanta más ya quiere libertad. Salimos en el 2011, solamente pedimos libertad. No pedimos ni cambiar al gobierno ni nada, solamente libertad. Y luego contra manifestaciones ha matado muchísima gente civiles. De este momento quiero hacer un llamamiento, porque yo he sufrido esto a todo el mundo internacional por los carcelados que están en Siria. Del momento hay más de 1 millón carcelados, desaparecidos más de 500.000. Pero más importante de todo esto, hay 5.000 niños que están carcelados y 15.000 mujeres. Estos no tienen como no han hecho nada, solamente el que hago llamamiento al mundo entero para si pueden hacer algo sobre esta gente. Pero para pasar un día en la cárcel en Siria, justo, esto como vas pasando 100 años fuera. Sufres mucho, sufrir. Bueno, es curioso, y te pregunto ahora como periodista, ¿cómo es posible que la comunidad internacional, pues por ejemplo, alce la voz en cuestiones como los presos políticos de Cuba o Venezuela, y aquí los periodistas tenemos nuestra responsabilidad, y por eso te pregunto como periodista, ¿por qué centramos a veces el ojo, el objetivo en unos presos políticos y nos olvidamos, como en esta ocasión lo que nos ha dicho Yamil, de que hay 1 millón de presos políticos, de los cuales 5.000 niños y 15.000 mujeres? Pues yo diría, este es el juego internacional, de la política internacional, del poder, al que, por ejemplo, cuando hace un par de años en París, cuando hizo el atentado, murieron, parece, 10 o 15 o no sé cuántos. Todo el mundo, hasta 4 presidentes árabes, se fueron a París a dar pésame al presidente francés y a dar pésame al país entero. Pero al cambio, nosotros en Siria, y Siria es un país muy pacífico y gente con mucha cultura, y Damasco es la primera capital del mundo, al que los sirios somos muy pacíficos y queremos la paz. O sea, ¿cuál es el motivo que, por ejemplo, Siria se están matando, se están acabando con varias generaciones, se están acabando con un país entero? Hay mucho más que 1 millón de detenidos. Hay bastantes desaparecidos, hay niños, hay mujeres. Eso, diría yo, hay que denunciarlo a través de los medios de comunicación. ¿Cuál es el motivo para 10 o 15 franceses en Francia le pasa algo? Pues todo el mundo está con ellos. Y si en Siria están acabando con una cultura, un país entero, no están haciendo nada, ni la comunidad internacional, ni los medios de comunicación, porque esto es esta hipocresía, esta es doble manera de medir las cosas. Que, por ejemplo, hace el 15 de octubre del 2016, cuando inició el Estado ruso diciendo que iban a bombardear, iban a abatir el terrorismo, en mi ciudad se llama Al-Mayadin, el 15 o el 17 de octubre del 2015 o el 2016, el ejército ruso bombardeó la ciudad y se murieron 100 personas, entre ellos casi 15 niños de mis vecinos. Y decían que estamos combatiendo el Estado Islámico de Daesh. Resulta que en la ciudad no se murió ninguno de Daesh, se murieron los civiles. Esa información está grabada y se le dieron a conocer, pero nadie movió nada para los niños y civiles de Siria. Yo diría que es la hipocresía europea.
Bueno, la hipocresía europea, la hipocresía mundial, ¿por qué llevamos conferencias de paz en París, las de Ginebra y esta última de Astana en Kazajistán? ¿Por qué no funcionan las conferencias de paz? Claro, ¿Por qué están fallando? Porque está fallando, porque están cogiendo, le quieren poner sus condiciones. Los rusos quieren poner sus condiciones al pueblo sirio. Ellos le han mandado al ejército libre, que juntan ahí la Setana, a los metidos en el charco, en el matanza en Siria, los iraníes, los rusos, el gobierno sirio. Entonces ellos le ponen sus condiciones. Quieren cambiar la ley siria, quieren poner sus condiciones de manera de constitución del país todo entero, quieren quitar la palabra la República Árabe Siria, quieren poner la República Siria solamente. Estas condiciones, la gente en el pueblo sirio no están de acuerdo. Al final, el pueblo sirio va a dar su palabra. Ni las oposiciones sirias, ni los rusos, no los americanos, los iraníes, al final se queda la palabra de la calle, de la Siria, de que está sufriendo ahí. ¿Quién va a decir a una familia, han matado a sus padres, a sus hermanos, a tal, que quieren venir a los rusos a poner sus condiciones? Nadie va a callar. Nadie va a callar. Pues si nos puedes... Yo creo que se está fallando porque no participa el pueblo sirio. Lo que están participando las conferencias internacionales, lo que decía mi amigo Yamil, Rusia quiere cambiar la constitución de Siria. Nosotros tenemos una constitución desde el 46 y estamos felices con ella. Pero Rusia quiere cambiar hasta el nombre del país. Dimostura declaró hace un tiempo, dijo que él va a llamar a los grupos de la oposición de Siria. Él, ¿cómo va a llamar a los grupos para las interferencias internacionales y los congresos si el pueblo no participa? Para que se hagan estos congresos y conferencias, el pueblo sirio tiene que participar, no dejar Irán o Rusia o Saudí o cualquier país toma las decisiones por el pueblo. Al cabo, al final, el pueblo es el que va a decidir. Están fallando estas conferencias porque no están haciendo favor al pueblo sirio, están haciendo sus intereses internacionales. Bueno, también la guerra siria recuerda un poco a esos muñecas rusas. Es como si hubiera guerras dentro de guerras. Por una parte hay una guerra civil y por otra parte hay una guerra mundial. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se superponen unas guerras a otras? En Siria no hay guerra civil. En Siria todos salimos contra el régimen de Assad, contra un dictador. Nada más, queremos cambiar esto. Él ha jugado un juego sucio como es el régimen. En Siria la mayoría son sunitas. Y hay cristianos, hay chiitas, hay armenios, hay judíos. Llevamos, por ejemplo, digo de mi ciudad, Alepo. En Alepo hay una mezquita, una iglesia, una parroquia, lo que quieres, hay convivencia. Él ha jugado una parte sentimental entre los sentido? De sentido de religión. Te vamos a hacer, él quiere enseñar al mundo hay una guerra civil, pero no es guerra civil. Él ha traído los chiitas, le ha traído las bandas de Hezbollah y de Irán y todo para hacer una guerra civil en Siria. Para que los chiitas metan a sunitas matan a chiitas, pero esto no está pasando en Siria. Nosotros todos somos contra el régimen, sus aliados. No estamos en guerra civil. Nadie mata a su hermano en Siria. No. Luego, hay un ajuste de cuenta entre varios países en Siria. ¿Qué sería este ajuste de cuenta? Ajuste de cuenta, por ejemplo, unos de los países árabes que tienen problema con Irán, te hacen el ajuste de cuenta en Siria, como está pasando en Irak. En Irak ahora el problema, todo el mundo, ahora Irak está ocupado por Irán. Y todos los países árabes están contra Irán, pero hay ajuste de cuenta de abajo, como está pasando en Siria. Porque en Siria no solamente hay ejército libre, hay ejército para todo el mundo. Hay de los iraníes,
de Hezbollah, de Rusia, de los americanos, los países árabes, todos hacen un ajuste de cuentas, terminan sus cuentas en Siria. Y esto va por largo tiempo. Pues me gustaría saber tu opinión sobre si yo no diría, existe guerra civil o... No diría guerra civil. Yo diría intereses internacionales, ¿no? El Assad es un grupo muy inteligente, no son fáciles. Su padre no era el presidente legítimo, era ministro de Defensa, estaba acusado de traición en la guerra del 67, la época de la democracia de Siria, y cuando se enteró que iba a ser juzgado, hizo el golpe de Estado y cogió el poder en Siria. Y pudo manipular el mundo de un ministro acusado de traición nacional cuando era el ministro de Defensa del 67, pudo manipular el mundo a ser un presidente héroe de Siria. Lo mismo pasa con su hijo. Él pasó el transpoder al hijo. El hijo tampoco es presidente legal. Entonces, lo que está pasando en Siria es, yo diría, todo para la seguridad del Estado sionismo en Siria, en la zona. Estados Unidos ve que la banda terrorista del Assad ha garantizado la frontera con Israel, ninguna guerra, ningún tiro a Israel. Irán siempre ha sido el malo, el eje del mal. Siempre Europa, incluso España, siempre miraban a Irán, o el malo, no es tal, no. De repente son aliados, América, Estados Unidos y Irán. De repente España abre representación diplomática en Irán y abre centros comerciales, misiones comerciales en Irán. El interés, está haciendo el interés. Lo que está pasando en Siria, Estados Unidos y Rusia, el que yo podría llamar el eje mal, Irán, Rusia y Estados Unidos. Estos son los auténticos eje mal. Irán quiere vengar de los árabes de la historia antigua de hace 1200 años, cuando el árabe, el califato Omar, conquistó Irán, conquistó el imperio persa y detuvo al emperador Kisra y le trajo como detenido a Siria. Entonces, Irán quiere vengar, es una venganza. Que bueno, los árabes han acabado con nuestro imperio en el año 1600, ¿no? O 700, pues ahora quieren vengarse. Vieron y Estados Unidos quiere establecer una paz a su manera, que a su niño mimado Israel. Quieren mantener que Israel está bien, ven en Irán es un buen apoyo, pues están apoyando a Irán y al Assad. No es una guerra civil, quieren destruir Siria totalmente, y lo están haciendo para que Israel se quede bien y para que Irán cumpla su proyecto ambicioso. Hemos hablado de algunos actores como Irán, pero luego hay grupúsculos como Daesh, que bien, Rusia sabemos que se autofinancia sus armas, pero ¿de dónde sale el dinero de Daesh? ¿De dónde sale el dinero para pagar? ¿Quién está vendiendo y financiando las armas a Daesh? Tenemos que hablar primero cómo salía Daesh. Daesh era el primo de Al-Qaeda. Los líderes de Al-Qaeda estaban carcelados, la mayoría de que están ahora, en cárceles sirios, en Sadnaya. Cuando empezó la revolución siria, el Assad le han sacado todo la cárcel, la han dejado salir, el Assad financia todo, porque hemos encontrado armas rusas en el territorio de Daesh. Hay un cambio de trabajo, digamos, entre los régimen Assad y los Daesh. Daesh ahora ocupan el mejor zona en Siria, donde está el petróleo. El gobierno sirio compra el petróleo de Daesh, financia todo. El petróleo sale muy barato ahí, lo compran. Compran armas. Hay muchos países metidos en Daesh. Daesh es una mentira para dar mal imagen de los mundos islámico árabe. Porque ahora pregunta a cualquier musulmán, a cualquier árabe, ¿qué te parece Daesh? Dice asesinatos. Nadie apoya este. No, y es una mentira, como es la mentira del Al-Qaeda. Ahora Daesh es igual. Me gustaría que
no sé si estás de acuerdo. Totalmente. En que Daesh es algo creado artificialmente. Absolutamente. Daesh para mí, creado por Estados Unidos, el que son el mal del mundo, Rusia, Irán. Durante 2 años de lucha en Siria, no había ningún Estado islámico. Ninguno. Cuando el Ejército Libre conquistó casi el 70% de Siria. El Ejército Libre en ciertas zonas hizo, ¿cómo se llama esto? Pequeños gobiernos civiles. Entonces, vieron que el Ejército Libre va a acabar con el Assad. De repente, Hezbollah, el que siempre era organización terrorista en la política europea y la política americana, siempre Hezbollah era terrorismo. Un grupo terrorista llamaban a Hezbollah. De repente son amigos. De repente eran amigas. Y luego, en el 2013 nace Daesh. Yo diría, todo el mundo sabían que el Ejército Libre nació del pueblo. Tenían un armamento, conseguir el armamento de atacar al ejército del Assad y quitarles armamento. De repente viene Daesh con un armamento americano. Yo diría a los americanos y a Europa, ¿de dónde? ¿Cómo Daesh pudo tener este armamento? Hemos hablado de muerte, estamos a punto de finalizar el programa. Me gustaría que termináramos de una manera positiva hablando de vida. Cascos Blancos, creo que es el único grupo ahora mismo organizado por sirios y para sirios. ¿Estáis de acuerdo en la labor, en la misión que está realizando Cascos Blancos? Porque hay quien incluso habla de que también se les ha acusado incluso de desestabilizar. Me gustaría que nos dierais ya para terminar, estamos a puntito de terminar, que nos dierais Yo tengo hermanos y tengo muchos primos que están trabajando voluntarios del Casco Blanco cuando estaban en Alepo después del desplazamiento que están ahí. Son gente civiles, son médicos, son gente de negocio, gente del barrio, de cada uno del barrio. Es gente solamente voluntarios, nada más. Ni trabajan para ni cobran un sueldo, ni cogen nada. Todo esto sale mentira del régimen del Assad, todo esto. Pero son gente civiles ayudando al pueblo sirio, nada más. Pues muchas gracias. Y ya con tu opinión, por desgracia, terminamos interesantísimo. Pues yo diría los cascos blancos son una solución estupenda al que el pueblo sirio queremos más cascos blancos. Porque los cascos blancos son gente, primero, son civiles, no son militares, están mentalizados para ayudar al pueblo, para salvar cuando ya bombardean, cuando el ejército del Assad o el ejército ruso bombardean a los civiles, cascos blancos van a salvarlos. Yo digo, la solución en Siria necesitamos intervención urgente de cascos azules de Naciones Unidas y luego pues hacer transición democrática, elecciones generales civiles y así acabará la solución de Siria y acabaremos con la catástrofe de Siria que está cobrando miles de muertos y destrucción total del país. Pues muchísimas gracias, Mosahen Abdallah, periodista y refugiado, y muchísimas gracias, Jamil Sabahan, y siento que en el 2008 sufrieras la experiencia de la tortura y de la detención. Pues gracias. Así terminamos este programa de hoy de Claves que hemos dedicado al conflicto de Siria, 6 años de guerra, miles de muertos, millones de desplazados.